yo me iba a enfocar más en la cuestión del diseño como tal, porque eran casi 30 alumnos y cuando vas de uno en uno, no solamente le tienes que decir, bueno, aquí no está bien, sino le tienes que tú decir cómo lo debe hacer. Eh, en eso se centraría. Acordamos, hubo una coincidencia con los proyectos. Después platiqué con el profesor Emilio García de Preprensa, de DTP. Ahí no hubo una coincidencia en los calendarios, pero entendimos que lo que iban a ver con él para lo que es ya los métodos de impresión, preparar archivos, salida, iba a ayudar mucho para el proyecto, ¿no? Entonces, aunque no tuvimos algo en común, acordamos que sí va a servir, ¿no? Cada quien iba a trabajar desde su trinchera. La metodología del curso, pues, está Design Thinking, pero también el método de Gerardo Clos, que es el que maneja el profesor Mauricio. Está el método de la esponja, considerando los anteriores, más la experiencia docente que tengo y de diseñador. Entonces ya más o menos se estableció cómo iba a ser los parámetros con los cuales iba yo a trabajar con los chicos. De esto me salió una pregunta. Como saben, la universidad nos invita a que trabajemos con el Design Thinking. El usuario de la publicación, pues, es un lector. Pero está el usuario del ejercicio, del aprendizaje, que es el alumno. Y yo he notado que cuando el alumno tiene ciertas carencias en diseño, si tú te enfocas únicamente en el usuario del producto, se te olvida que el que está del otro lado es el usuario del aprendizaje, y ahí puedes tener esos problemas, ¿no? Y también tuve que considerar que hay una generación digital que va a hacer proyectos impresos, ¿no? Entonces se decidieron proyectos como un folleto, que fue con el que arrancamos, un diseño de revista y set de libros. El primer diseño de folleto, aparte que me servía para saber cómo venían, cómo manejaban el color, la tipografía y todo, se les pidió que buscaran un cliente. Esto era opcional, pero yo hice mucho énfasis en eso, de busquen un cliente para trabajar con algo real, y se les invitó a que generaran dos versiones, una económica y una elaborada, para motivar su creatividad y no nada más que pensaran que es un cuadrito de papel, ¿no? Sino que fueran más allá, que analizaran el papel, que pensaran desde el papel, del desguace, desde las tintas, diagramación, pruebas de color, acercamiento al lector. Empezaron los primeros ideas, dejé que ellos experimentaran, que inventaran, que propusieran suajes complicados, pero siempre diciéndoles, pues es que esto eleva el costo muy, muy alto, pero ellos iban preparando aparte su versión económica para tener las dos opciones, ¿no? Entonces les pidió que experimentaran con el papel, y al terminar el ejercicio pude ver cuáles eran sus debilidades y fortalezas. Y algo que cambió la actitud del grupo fue que dos de los proyectos se vendieron, y al momento de enterarse los demás alumnos que los chicos que habían buscado un cliente lograron vender su proyecto, aunque haya sido la versión austera o económica, pues cambió su percepción del curso, es decir, puedo monetizar. Y aquí abro la pregunta que he tratado de hacer varias veces en la universidad, es cómo permitir que los alumnos moneticen sus proyectos desde los primeros años, ¿no? El segundo tema es diseño de revistas. Ahí se empezó desde la experiencia, les pedí que trajeran una revista, que de preferencia nueva, una revista que les gustara, la empezamos a analizar, chequen hasta la textura del papel, el olor, todos esos detalles que hace en la experiencia de la revista. Esta no solamente se las iba a pedir en Dolby físico, sino la teníamos que hacer en digital para distribuirla. Igual el metodológico estaba ayudando muy fuerte con cuestiones como cálculo tipográfico, y conceptos de la revista como tal, y se le pidió todo lo que era diagramación, justificación de legibilidad, lecturabilidad, pruebas, bocetos, y al final también se les pedía una versión flipbook. Entonces aquí ya se notó la mejora en su diseño en base a lo que hemos visto del folleto. Entonces, por ejemplo, es una de las revistas, les di libertad de que escogieran el tema, siempre considerando, bueno, así que a quién va dirigido, quién es el lector,
Entonces aquí ya más o menos ya ellos se soltaron a trabajar bien la tipografía, a pensar en la experiencia de la revista. Aquí está una revista de arquitectura y tratando de que el alumno entienda que la arquitectura, las revistas de arquitectura tienen una personalidad y hay que respetarla, hay que ser lo más limpio que es porque la arquitectura así lo requiere. Pero también había revistas de arte digital un poco más sueltas y todo, ¿no? Entonces ahí se notó el cambio en el alumno en cuestión de su diseño. Aquí viene otra revista, ya la física, y como les decía, esa revista la subieron en un flipbook para que la tuvieran en línea, ¿no? Después pasamos al diseño de set de libros, que eran una caja de libros que contenía 3, ellos iban a escoger ya sean del mismo autor o una colección, y lo mismo, empezamos desde la experiencia, traigan un libro, ábranlo, huélanlo, toquen el papel, qué color tiene, cómo está cosido, cómo está pegado, o sea, toda esa experiencia de lo que es un libro, su anatomía, todo, legibilidad, lecturabilidad, y entonces yo les di la opción de que escogieran su temática, ¿no? Y aquí sí les permitía usar IA bajo ciertas restricciones y solo en la portada. Entonces aquí va unos ejemplos, yo les pedí las primeras páginas de cada tomo, las demás iban a quedar simuladas, y el diseño de su forro, de su tapa y el set, ¿no? Entonces, eso también se trabajó con el profesor de metodológico, y era interesante porque a veces cuando luego los regañaba, venían a mí, es que no nos dices eso, bueno, pues es que si lo dices para que tú mejores, no porque sea algo personal, ¿no? Y al principio se les hizo difícil como que tener a los dos profesores contentos, pero yo les dije que no se trataba de quién tenía la verdad, si él o yo, sino que ellos aprendieran a tener un criterio como diseñadores. Entonces, con el tiempo lo entendieron y se empezaron a hacer las propuestas. Llegamos ya al final con las propuestas de sus cajas, de su set, y cada una con sus libros. Por ejemplo, esta chica, libros de cocina, y como les decía, no hay verdades absolutas en el diseño editorial, en sí, en el diseño en general. Lo que a un profesor le puede parecer idóneo, el otro puede tener sus argumentos en contra y viceversa, pero lo importante es que ellos sepan cumplir con el proyecto y crear su propio criterio, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos. Ahí invitamos al profesor de método, estuvo incluso él evaluando, porque les había pedido de un libro 100 páginas y las iba él a revisar, entonces fue bastante positivo que en la exposición estuviéramos los dos profesores y él estuviera evaluando lo que les dejó, y platicamos, y los chicos ven que se puede trabajar en conjunto aunque tengamos ideas diversas, ¿no? Aquí está de Stephen King. Entonces el resultado fue 28 alumnos inscritos, 25 aprobaron, 3 dejaron de asistir por circunstancias diversas. Una chica iba muy bien, sacó 10 en los 2 primeros y después desapareció, y les mandé un correo y nunca me contestó. Los otros 2 tenían cuestiones de trabajo. El 70% del grupo mostró interés en trabajar en publicaciones. 2 alumnos usaron IA. ¿Y cuál fue la restricción? Les dije, a ver, primero trata de hacerlo tú, ¿qué le vas a pedir? Y uno tenía un problema con un dragón, la otra tenía problema con un león y una oveja, no les gustaban los dibujos que hacía. Entonces dije, bueno, ya que hiciste los bocetos, ahora sí ve y pídele a la IA que te los haga y vemos si es lo que quieres. Y al final lo lograron hacer, pero como les dije, con esas restricciones. El trabajo con metodológico fue bastante positivo, indispensable. Aquí le agradezco al maestro Mauricio Cárdenas por todo ese apoyo. Y una nota interesante es que hubo alumnos que cuando empezó el proyecto de libros, yo les dije, bueno, me dijeron que iban a comprar sus libros. Le digo, a ver, ¿por qué vas a comprarlos? ¿Por qué no vas a la biblioteca? Sobre todo en el que iba a ser la trilogía del Señor de los Anillos. Y se sorprendió cuando encontró todos los libros en la biblioteca, pero al mismo tiempo la gran sorpresa fue que, bueno, para mí, que era la primera vez que él pedía un libro en la biblioteca y que no había ido ahí más que a dormirse. Entonces,
eso preocupa porque estás en sexto. Y cuando le pregunté a varios alumnos, pues nunca habían ido a la biblioteca. Entonces eso también es como que algo que se nos ha pasado que aprovechar, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia y gracias. Entonces, y sobre todo porque hay coincidencia de los lados, o sea, digo, podemos estar en desacuerdo, es sano, pero decirle a los alumnos, porque los alumnos digan, es que el profesor es bien así y es bien grosero. Digo, no es grosero, es que él trata de sacar lo mejor de ti. A lo mejor su forma no es muy amable, ¿no? Pero eso no quiere decir que te esté insultando, ni lo tomes personal. Y lo mismo si él me dice, es que está mal lo que usted plantea, bueno, me lo está diciendo en la cara y está bien, porque hay respeto. Malo que me lo dijera a mis espaldas, porque entonces pues sí, no se puede, ¿no? Pero platicamos, le decimos, va a haber encuentros, va a haber desencuentros, pero es siempre con esa cordialidad, ¿no? Hay maestros con los que no se puede, y ya me ha tocado que no se puede, o sea, ¿para qué? No voy a hablar mal de nadie, ¿no? Pero hay maestros con los que platicas, te sientas, eso no me gusta, eso me gusta, o como el profesor de preprensa que me dijo, no te engaño, no coincidimos, pero va a servir para los alumnos. Pues perfecto, o sea, es esa plática, se hace, no se puede, pero no quiere decir que estemos alejados. Entonces, pero como le digo, aquí me interesa mucho hacer el debate de qué tanto se puede quitar ese tabú de que la universidad no puede hacer que los chicos moneticen sus proyectos desde el principio. Lo he intentado, por ejemplo, cuando di página web les dije, ¿por qué no hacen un sitio web para vender sus proyectos? O sea, les mostré, incluso vean en Amazon, venden esta acuarela como en 1,000 pesos, y yo he visto que ustedes hacen mejores acuarelas. Entonces, y cuando de este curso se enteraron de que los chicos vendieron 2 folletos, pues dice, ¿por qué no pensar en incentivar eso? Eso eleva la autoestima del alumno, de que ya estoy generando dinero con lo que estoy aprendiendo. ¿Hay iniciativas donde los alumnos sí lo monetizan? Sí, porque se me han encontrado chicos de tronco básico que vendieron proyectos de lenguaje básico, de eso. Si desde ahí ellos empiezan a vender, su autoestima va a crecer bastante, ¿no? Aparte es una ayuda económica. Sí, ¿Ven algo de diseño digital? sí. Yo en varias veces me tocó dar páginas web y me ponía de acuerdo con esta web y hacíamos la conversión de diseño que estaban haciendo diseño de publicaciones a versión de página web. Porque platicamos el otro día justamente de la web de comercio y servicios electrónicos, que es la única que vende medios electrónicos, ¿no? Pero pues en realidad hay muchas otras donde la temática se puede empezar a tratar, pero no sé qué piensas de eso, ¿no? Sí, de hecho yo al principio, hace años, yo pensaba aplicar, por ejemplo, PDFs interactivos, pero los PDFs han tenido muchos problemas con dispositivos móviles. La mejor forma para mí, para una publicación de revista digital, es un blog, utilizar un gestor de contenidos, todo eso. Pero cuando les pregunté cómo iban a trabajar con la profesora de página web, era todo código, y con el otro. Entonces ya iban a hacer, no me acuerdo qué, Brutepratt o algo así. Entonces ya hay como que no iban a ensanchar o ajustar, porque iban a estar ellos pensando en el código y aparte adaptar el diseño, cuando yo lo que quería es que ellos vieran WordPress para hacerlo. Entonces, como ustedes ven, cuando uno hace un libro, una revista, son muchos detalles, y yo por un momento estuve tentado a decir, bueno, les enseño WordPress, pero no íbamos a terminar ni los libros, ni la revista, y aparte WordPress. Entonces, si en la parte de página web hubiera la disposición de un espacio para gestor de contenidos y pasarlo eso a un formato más ideal para diseñar, sería padre, pero yo entendía que de por sí HTML no es tan fácil, muchos de ellos nunca habían programado y todavía les voy a meter diseño, pues voy a presionar demasiado. Eso fue mi criterio. Y de PDF, pues es que da muchos problemas con dispositivos, por eso lo descarté. Entonces, no sé si aclaré tu pregunta. Pues como hacer ejercicios comunes, porque en otra sesión les comentaba a los muchachos que en los focus group, uno de los comentarios que se me hicieron como súper rudos fue que uno de los alumnos dijo, es que nos dejan muchísimo trabajo, pero no conocimiento.
no fue así de, oye, nos saturan de trabajo, ¿no? Entonces, justo es, a lo mejor si en esta se pusieran de acuerdo, se lograran poner de acuerdo a los profesores, pues esto que se está trabajando en una UEA se aprovecha en la otra UEA, pero ya en páginas web, en libros electrónicos, algo que ya te pueda funcionar, que ya está hecho, pero cuando entras a lo mejor al taller de medios electrónicos, a lo mejor ya ahí ya lo puedes retomar y hacer, o sea, tener una continuidad para que no se sientan saturados y ahora aquí tengo que hacer otra vez el diseño editorial de esto y llevarlo a los medios electrónicos y demás. Bueno, muchísimas gracias. Cinde, te escuchamos. Acabamos de comprometer a Cinde, lo sentimos, pero bueno, es que me comentaba que ella está en la parte de los metodológicos, ¿no? Y justo, bueno, pues es esta tu lectura desde el metodológico. Buen día a todos. En efecto, agradezco mucho la invitación porque sí me habían invitado pues a colaborar con una participación con respecto a publicaciones, sin embargo, pues tiene muchísimos años que no la imparto. Platicaba que más o menos como 6, 7 años y tuve 3 experiencias, ¿no? con la UEA. Pero en lo que sí he permanecido un poco más es en el teórico que acompaña a diseño de mensajes gráficos, me parece que es 4, espero no equivocarme, sí, 4. Entonces, bueno, como podemos ver, es bien interesante y a mí me gusta mucho, por supuesto, las publicaciones. Hablando de la seriación y como lo han venido mencionando, pues primero tenemos este acercamiento de los alumnos con la materia prima del diseño que vienen siendo las imágenes con signos icónicos, la tipografía con signos tipográficos y después ya empiezan a hacer composiciones en soportes de un plano que son composiciones acotadas o delimitadas por algo muy corto, ¿no? O sea, no son varias páginas. Entonces, cuando pasamos a publicaciones el reto se complica muchísimo porque se vuelven imprescindibles un montón de habilidades. Ya no, lo mencionaba ahorita el profesor también, no es lo mismo trabajar con un cartel que trabajar con 10 páginas, 20 páginas, más páginas. Implica cuestiones de mucha autogestión personal en el trabajo. Entonces me parece, a mí me encanta, ¿no? Es una materia que me gusta mucho. Esta materia evidentemente requiere de los conocimientos anteriores, o sea, no hay manera de que nos escapemos. En términos generales, en el teórico, lo que hacemos es tratar de proponer situaciones didácticas que le permitan al alumno adquirir conocimientos. Los conocimientos en primera instancia se dan a partir de la técnica expositiva y posteriormente a través de la técnica demostrativa. Aquí hay un comparativo justo entre la teoría y la metodología aplicada 1, que es el apoyo a diseño de mensajes gráficos 2. Siempre hago el ejercicio igual, ¿no? De revisar los programas. Entonces, yo en lo personal, cuando tuve la experiencia de dar ambas, me tocó una oportunidad de tener los dos, tanto teórico como el taller. Y estuvo súper padre, a lo mejor tengo la mala fama de que trabajan mucho, pero es que yo soy fiel creyente de que la única manera de que aprendan es haciendo. O sea, no hay manera. Y la materia es extensa, es muy extensa y requiere de mucho tiempo de inversión. Entonces sí me parece importante un trabajo muy fuerte y colaborativo entre el profesor que imparte teoría y metodología y el profesor que imparte el taller. Especialmente cuando revisamos el programa de estudios, en el objetivo general de teoría y metodología 1, nos dice que hay que analizar aspectos fundamentales, que es la evolución y el lenguaje gráfico, lo cual es perfecto, de cierta manera un panorama histórico y las características propias de cada tipo de publicación. Por eso se revisan tipos de publicaciones, los elementos formales y discursivos, la imagen gráfica y la metodología, que va a ser el camino o la guía que va a permitir al alumno desarrollar de manera adecuada todos los proyectos que se le propongan o se le encarguen en la UEA de diseño de mensajes gráficos. Cuando revisamos el programa de diseño de mensajes gráficos 4, encontramos, en mi opinión personal, una reiteración de contenidos, que también considero que suficiente tienen los chicos con que se pongan a trabajar, a hacer en la UEA de diseño de mensajes gráficos. Porque me ha tocado platicar justo, a lo mejor no me da a veces tiempo de acercarme con el profesor que imparte la UEA del taller, pero siempre trato de preguntarles qué están haciendo, cómo van, qué van a hacer,
que se les está dificultando. Y entonces empiezo a detectar que repetimos contenidos. Y entonces es curioso que no es culpa del profesor, sino del programa, ¿no? Acá que dice, en el taller hay que establecer como objetivo general, establecer estrategias de diseño para soluciones específicas a problemas de composición en el campo de la maquetación editorial, considerando el diseño editorial como una actividad multidisciplinaria que permite crear, organizar, difundir y administrar contenidos articulados y de interés para diversas audiencias, tanto en versión impresa como digital. O sea, es un montón, muchísimo. Y no nos da, creo, el tiempo para llegar a lo digital, muchas veces. En lo específico hay que reconocer el valor de la historia, la teoría y la tecnología, metodología. ¿Sí? Entonces muchos, porque vamos a las interpretaciones, lo interpretan como, ok, revisemos el panorama histórico de las publicaciones. Pero precisamente ese panorama histórico es el que me permite hacer una tipología de las publicaciones y analizar las características formales de cada publicación. Entonces aquí es muy confuso, ¿no? Aquí hay que revisar el público lector, por supuesto, pero bien se pueden apoyar de la teoría y metodología hablando de tipos de lectores. Entonces siempre van de la mano los contenidos. Por ejemplo, acá diferenciar el lenguaje de las publicaciones periódicas y unitarias. Es necesario, por supuesto, porque van a diseñar esas publicaciones, pero es lo mismo que se está haciendo en teoría y metodología. Disponer en una publicación los elementos icónicos y verbales pertinentes, tomando en cuenta el grupo social, que también se puede cubrir con un buen apoyo, que me parece que fue el que tuvo el profesor con colaboración con Alejandro Cárdenas. Emplear las técnicas de representación de la imagen y los programas de cómputo. Entonces está verdaderamente amplio. Entonces, como podemos ver particularmente en teoría y metodología, pues se ven tipos de publicaciones, la evolución y la metodología. Hablando ya propiamente de los contenidos, en teoría y metodología 1 se habla de la actividad profesional y del diseño editorial. Ya ahorita más adelante, si quieren, les platico qué es lo que hacemos ya en esta materia. Se habla de la transición de los medios, de los requisitos conceptuales y técnicos, lo que es una empresa editorial, que es un poco parecido también al primer punto, la Ley Federal de Derechos de Autor y el tipo de licencias, que estos dos últimos van de la mano, podrían fusionarse los dos contenidos. En el taller se revisa la definición de diseño editorial nuevamente, se hace una revisión de la tipología de las publicaciones, hacemos el análisis de los lenguajes de cada publicación, revisamos elementos paratextuales, diagramación y marcado ortotipográfico. Entonces creo que a veces la repetición, insisto, es un problema de interpretación, porque tendría que ser más práctico. Voy a brincar un poquito para no tardarme tanto. Entonces yo lo que he hecho es como simplificar un poco todos los temas, igual organizarlos. En una primera etapa, pues sí hacemos una revisión de lo que es cómo la metodología es indispensable en el trabajo editorial, ya que si no conocemos los procesos, pues no podemos tener control sobre lo que vamos a diseñar. En ese sentido, también invitamos eventualmente a algunos proveedores de la misma universidad con los que trabajamos las publicaciones para que les den una charla de cómo es esta convivencia, en qué parte el diseñador trabaja, cómo le piden los archivos. Es una plática así muy general del proceso general de las publicaciones. Para después empezar a revisar una por una los tipos de publicaciones. Empezamos de lo más corto, lo más pequeño, que sería un folleto, y luego nos vamos ampliando. Pero esta revisión no nada más son de las cuestiones justo paratextuales o de la estructura, sino también una revisión histórica, porque muchos de esos elementos, muchos de esos nombres de discursos provienen de cuando se iniciaron a hacer ese tipo de publicaciones. Entonces revisamos folleto, vamos por el libro, la revista, el periódico y pasamos a la edición digital. Pero por lo menos lo que yo he tratado y que no aparece justo en los contenidos temáticos, que quizás sería valioso, sería retomar cuestiones del medio electrónico. No considero que sea necesario un apartado solamente para la edición digital, porque la mayoría de las publicaciones ya tienen inherentemente su publicación digital. Son pocas las revistas impresas hoy en día, son pocos los periódicos impresos. Entonces,
aquí en el teórico, en el taller, lo que hacemos es esta reflexión de hacia dónde se están encaminando este tipo de publicaciones. Por supuesto, surge este discurso de en algún momento van a desaparecer. Entonces es como esta reflexión, revisión y todo el tiempo acompañada de ejemplos, por supuesto. En lo particular, como hago esta revisión, pues demasiado ambiciosa, eventualmente sí me meto y toco temas que tienen que ver con los tipos de escritura y cómo estos tipos de escritura tienen una estrecha relación con las necesidades sociales de esos momentos, con las posibilidades técnicas debido a su ubicación geográfica. Entonces hacemos este paralelismo, ¿no?, entre las situaciones actuales y las situaciones que en su momento detonaron las publicaciones. Justo un poco para que puedan empezar a dimensionar y a valorar, hacemos visitas al laboratorio de tipografía donde los chicos pueden aproximarse a la tipografía ya desde la historia, pero también para que ellos puedan dimensionar cómo pasamos de un lenguaje consolidado y además invisible en el plano de la pantalla a un plano táctil, como lo mencionábamos, cuadratines, todo ese tipo de conceptos que pierden su razón de ser o se pierden en la computadora. Como Luis Carlos muchas veces lo ha comentado, ¿por qué pasamos de 12 a 14, 16 y por qué no es 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no?, los tamaños de la tipografía? Entonces hacemos esta visita, dimensionamos y en esta visita se dimensiona por qué es importante tener una estructura metodológica para trabajar. ¿Por qué aquí no se podían dar el lujo de, pues sí, cámbiale el tamaño y ya, rápido? Entonces aquí les sirve como un buen panorama, ¿no? También procuro, cuando es posible, pues llevarlos de visita al fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, que es el repositorio nacional, ¿no?, de todas las publicaciones, en donde ellos pueden, bueno, los llevo particularmente a que les den la plática, ven libros incunables, ven libros de coro, que están ilustrados con oro, cosas súper bonitas, escritos de todo tipo, folletos, panfletos, donaciones que han hecho personajes famosos. Vamos a la Hemeroteca Nacional para que ellos puedan revisar los primeros números de las revistas y de los periódicos. Entonces es una experiencia bien padre, donde justo también se enamoran de las publicaciones, porque dicen wow, porque ya tienen un antecedente, el antecedente de decir, estos son los tipos móviles, estos son los productos que hacían con tipos móviles y yo tengo una computadora. Entonces a mí me encanta ese tipo de actividades que pienso, o sea, si yo quisiera dar taller y llevarlos a esto, no me daría la vida para poder cubrirlo, ¿no? Justo también parte de la clase pues implica que ellos tengan contacto directo con las publicaciones, entonces vemos infinidad de ejemplos, desde las publicaciones más convencionales, más estrictas, hasta las más creativas, para que ellos puedan incentivar, ¿no?, lo que están haciendo y direccionar su trabajo. Por supuesto, también vemos cuestiones de cómo se usa una retícula, o sea, cómo tendría que verse, cómo cambia el significado y el sentido de los discursos gráficos. Y vamos platicando de los temas que ya igual el día lunes les mencionaba, ¿no?, las mujeres en la tipografía, las necesidades sociales que tenemos hoy en día para las publicaciones. Entonces, en términos generales, eso es lo que hacemos en teoría y metodología en apoyo a signos de publicaciones. Y bueno, cuando doy el taller, un poco adelantándome si es que lo pregunta Andrés, sí cubrimos medios electrónicos. En mi caso sí vemos PDF, hacemos PDFs interactivos porque pues son las salidas que principalmente te piden. Entonces sí vemos PDF, mencionamos y les doy una muestra de cómo sería un EPUB, cómo se hace la programación desde InDesign. Yo trabajo en taller de la mano con la cuestión técnica, o sea, vemos InDesign porque muchos de los problemas y mucho del odio, resentimiento y frustración que sienten los chicos al hacer publicaciones tiene que ver con que no saben ocupar InDesign. Entonces eso entorpece mucho el trabajo profesional. O sea, afortunadamente pues es lo que más hago, publicaciones, entonces ahí sí trabajo duro con ellos para que sea más amable su convivencia con InDesign, con el diseño editorial, que le agarren amor y no odio, que digan wow, qué bonito, es bien difícil empezar, pero yo cuando tienes una publicación al final es maravilloso. Entonces sí lo vemos la diferencia entre la maquetación ajustable y la adaptativa. Me encantaría poder ver HTML, pero no,
No, o sea, por eso digo que es demasiado amplio, ¿no? Hacer un folleto te toma un ratito, en lo que ellos entienden. Hacer un libro, nosotros cuando en el taller tuvimos la experiencia del libro, hicimos una colección grupal, entonces esos son requisitos propios de una colección de un libro, o sea, no es lo mismo hacer un libro unitario que un libro que forma parte de una colección. Se hizo una revista y al final hicimos un periódico en su versión digital. Entonces es muy grande todo el alcance que podemos tener con esto. Por supuesto, sí los motivo muchísimo a que sigan redes sociales, que les incentivan mucho en las producciones actuales de diseño, en las herramientas tecnológicas y a herramientas de Photoshop, Illustrator, InDesign, y ciertos canales, ¿no?, que fortalecen mucho la cuestión de investigación y de conocimiento en torno a publicaciones, como los de la UNAM, que trabajan mucho desde la Hemeroteca Nacional en estudios del libro y de la edición. Y bueno, esa sería mi participación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me dice la maestra Ivonne que se va a conectar por Zoom, pero tiene un poquito más de, bueno, necesita 30 minutos. Quiero aprovechar para compartirles, bueno, no sé, ¿te acuerdas que en esta materia nos hicieron un comentario ahora que pasamos el comité? Donde veían ahí los alumnos como el sentido ya de todas sus materias, prácticamente. ¿No te acuerdas de un comentario que nos hicieron? Ajá, bueno, que estaban justo muy contentos porque, claro, ya al ver toda la colección, al ver las revistas, al ver todo el material que hicieron, estaban muy contentos precisamente porque ahí ya le veían un sentido. Pero bueno, es que esa sensación de emoción la deberían de tener desde antes, ¿no? Quizá, o sea, ¿cómo le hacemos para llevarlo antes? Me gustaría también comentarles que justo ayer o antier recibimos una invitación para una convocatoria para hacer libros de artista. Déjenme ver si la tengo, ¿dónde la tengo? Me parece, es una biblioteca que el sentido es que compran los libros de artista. Ahora que decía el profesor Héctor que buscar monetizarlo, que voy a hacer extensiva a la comunidad, porque bueno, pues esto nos están invitando como universidad. La Biblioteca Nacional de México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM tienen el gusto de invitar a su comunidad a participar en la segunda convocatoria para la adquisición de libros de artista y muestra en la Biblioteca Nacional de México en honor a Jan Hendricks, que justo por aquí hemos tenido algunos eventos acerca de él, entonces pueden ver los muchachos, si no lo ubican, pueden ver las transmisiones, que tenemos mucho material. Esta iniciativa busca integrar nuevas obras al acervo de la Biblioteca Nacional de México y al mismo tiempo ofrecer un espacio de exhibición para creadores mexicanos interesados en el arte del libro. Las propuestas podrán enviarse hasta el 15 de agosto y las obras seleccionadas formarán parte de la colección de la biblioteca y de la muestra que se inaugurará en el 2027. Entonces me parece que es una muy buena propuesta. Bueno, consideramos que la participación de la comunidad de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica de la UAM Azcapotzalco será de gran valor para enriquecer esta convocatoria y fortalecer la presencia del libro de artista. Y bueno, aquí nos compartieron la convocatoria que voy a hacer extensa al profesorado, porque creo que este tipo de iniciativas, sí nos marca aquí en la convocatoria que los alumnos, que esos luego pueden ser los temas que veíamos hace ratito, tienen que estar dados de alta ya, dice, contar con alta en servicio de administración tributaria, que muchas veces eso es lo latoso porque hay que sacar la cita, ¿no? Irse a los datos biométricos y toda la cosa, pero es bueno si lo sacan los estudiantes porque ya pueden empezar a registrar con esas claves la fiel y todo lo que te dan. Sí es importante que promovamos que se den de alta, porque más les vale tenerlo, para todo es útil. Y bueno, aquí están las participaciones. Se va a hacer una selección
Y bueno, mencionan por aquí también, dice, los libros no seleccionados para adquisición podrán ser considerados para integrar la muestra de libros de artistas mexicanos. Entonces, el que estén expuestos, me parece que también eso es una gran pues incentivo para los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, se los voy a hacer llegar, independientemente ahorita de si van a dar la materia o no para el siguiente trimestre, porque entiendo que, bueno, ya se hizo la asignación, ya estamos organizados, pero sí sería importante que fomentemos este trabajo, y bueno, ahorita se lo mencionamos a la maestra Ivonne, que la maestra Ivonne ha hecho varios libros de artista, y pues a lo mejor aquí podría participar también, ¿no? Hola, hola. Hola, Andrés. Hola, hola. Hola, hola. Perdonen, perdonen. Ha sido todo un patas para arriba, pero aquí estamos. Excelente, qué bueno que estás ya. Justo estábamos esperándote, te mandamos una fotito para animarte. Súper, Perfecto, no, ¿quieres mil gracias. compartirnos tu presentación? Sí, la comparto de inmediato y vamos. Bueno, verán. Tun, 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 tun. Si pudiéramos subir tantito el audio de ella, ¿se puede? Denme un momentito. Aquí abro esto. Permítanme. Aquí estoy. ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Magnífico. Bueno, gracias por la espera. Fue un poco confuso, pero bueno, aquí estamos. Este es digamos, el taller de sistemas de signos en publicaciones, y una de las características es que me interesa mucho y que me ha interesado a lo largo de muchos años echar a andar, es la relación, es decir, el diseño editorial no se concibe si no se entiende la figura del editor. Y digamos, la intención es justamente que los jóvenes no solo aprendan a, digamos, a disponer, como suelen responder cuando uno les pregunta por qué están en este curso. Decir, pues organizar información, organizar textos e imágenes para que se vean lindos. En realidad no va por ahí, porque esto nos lleva al tema de lo que se hace mucho y se decía en mis tiempos del pegotero, ¿no? El que pegaba cosas y más o menos acomodaba los elementos de una página. No, aquí la idea siempre ha sido y digamos, vertebral desde mi punto de vista como editora externa y como coordinadora editorial de distintas empresas editoriales y en la propia universidad, es justamente que el joven que entra, o los jóvenes, el estudiantado que lleva esta materia, entienda la importancia, uno, de la lectura, dos, de la edición, tres, de la autogestión, es decir, que se generen proyectos que puedan ser viables, que puedan ser, que se puedan vender. No nada más como una persona que les digo dispone de los elementos de una página. Entonces, aquí la idea es al capacitar al alumnado en el análisis, la comprensión y el abordaje de las distintas problemáticas de organización de contenidos en publicaciones periódicas y unitarias que atiendan las necesidades de información, cultura y esparcimiento de los posibles lectores en un entorno definido, ya sea en formato digital o impreso. Es decir, la visión es que los jóvenes entiendan que el trabajo editorial y la edición atiende a las necesidades, vamos a decir, de la sociedad. Entonces, ¿cuál es un poco la estructura? La estructura es bastante más compleja que esto, pero esto ya nos da un poquito idea de cómo está articulado. Bueno, por un lado es introducción al mundo editorial. El mundo editorial no apareció ayer, ni antier, ni hace 50 años. Es de muchos siglos atrás. Entonces, sí se aborda en el curso necesariamente aspectos
históricos del libro y del lenguaje, no pueden disociarse. Aspectos culturales del proceso de lectura, es decir, el libro per se es un objeto cultural y la forma en que leemos conlleva todo este conocimiento. Vemos aspectos tecnológicos que idealmente y en muchas ocasiones estamos a la par con las materias tecnológicas, con otros profesores y profesoras que van llevando a la par y que van dando, digamos, este apoyo de cómo se logran las salidas desde el punto de vista tecnológico y en el propio curso, digamos, cuestiones que tienen que ver con InDesign, tienen que ver con Photoshop, tienen que ver con cómo manejar la imagen, el texto, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay también una explicación de lo que es la industria editorial. Yo que he estado 40 años inmersa en eso, pues algo les podré explicar. Y esta industria editorial, digamos, es de suyo compleja, no la vemos a fondo, pero para que se den una idea de cómo se inserta el diseñador gráfico en estas actividades, ¿no? Y es acto seguido el diseñador gráfico en el mundo editorial, algunos aspectos de derechos de autor. ¿Por qué? Porque estamos bajando información de la red, porque no tenemos textos, ¿verdad? Bueno, es decir, no tenemos el material como en la vida real se tiene, que tengo fotografías que alguien tomó, que se le paga a la persona para que haga tal o cual texto, tal, pues eso no existe en el curso, pero nos valemos de los recursos digitales. Entonces, por un lado, todo este panorama que va a la par con los ejercicios y el proceso editorial, que es el proyecto editorial per se, es decir, nosotros en el curso tenemos distintos proyectos con distinto grado de complejidad, en el cual cada uno de ellos se requiere de una justificación, que se analice la pertinencia del proyecto, que se vea el nicho de mercado al que va dirigido, beneficios sociales y culturales para la población y la viabilidad comercial. Es decir, no son jaladas de los pelos de, bueno, vamos a inventarnos la tal cosa. No, creo que es importante que el joven entienda, digamos, proyectos reales, porque cuando está fuera y cuando se enfrenta a un trabajo de diseño editorial, no son, vamos, todo está programado, es muy puntual y tiene que conocer todos estos aspectos. Vemos cuestiones de edición, análisis, selección de contenidos, preparación de originales, organización y jerarquización de estos mismos contenidos, corrección de estilos, selección de imágenes, en fin, vemos todos y cada uno de estos aspectos de manera tanto individual como de manera grupal. En el aspecto diseño, pues por supuesto que estamos trabajando con selección de formatos con relación al papel. Esto está vinculado con cuestiones de las UEAs tecnológicas. Yo eventualmente los refuerzo porque no siempre tienen este apoyo, no siempre es homogéneo. Cuestiones de maquetación, diseños de retículas, desarrollo de criterios editoriales, selección tipográfica, cálculo tipográfico, acabados, formación de páginas interiores, corrección ortotipográfica. Es muy complejo, diseño y formación de forros, determinación y salida para sistemas digitales o en offset, o también en láser, que es, digamos, la maqueta como la presenta, ¿no? A través de sistemas láser, porque de otra suerte, pues es imposible, ¿no? Generación de archivos, también eventualmente los he introducido al EPUB, y eso con ayuda también de los compañeros, Andrés, en fin, Gaby García Armenta, Mónica, en fin, son muchos los que han participado, no siempre es homogéneo. Por otro lado, que entiendan la producción, que entiendan tiempos de producción, por qué no nos podemos colgar, ¿no? En una entrega, pues porque es una cadena de acontecimientos, ¿no? Preparación de archivos, salida de impresión digital, etcétera, etcétera, y los puntos de venta, lo que es propiamente la distribución. Es decir, vemos toda una serie de aspectos pues que ya los ubican. Para tal efecto hay también, desde luego, en Google Classroom, por temas, todos
todas las cosas perfectamente tipificadas, explicadas a cabalidad, para que puedan ir dando seguimiento. Y siempre vamos de los ejercicios de menor complejidad, rescatando todo aquello que han aprendido y vamos incrementando el nivel de complejidad, siempre paso a paso. Es por eso que de hace muchísimos años estoy dando clases en los salones del edificio T, para que estemos con los programas, estén trabajando, los estoy supervisando, sesión con sesión, estoy con ellos, con ellas, para que puedan ir avanzando a su propio ritmo, porque cada estudiante es distinto, ¿no? Entonces, acá diseñador editorial versus diseñador editor, ¿no? Incentivar al estudiantado, que es un poco lo que les he explicado, a conocer el campo de trabajo del diseño editorial y orientarlo para que considere la posibilidad de estructurar proyectos colectivos con la mirada de un editor o editora atento o atenta a las necesidades de la sociedad en las que se desenvuelve. Es decir, esto suena muy ambicioso y por supuesto que no estamos, los jóvenes no están capacitados para tal empresa, pero sí empezar a introducirlos, y eso lo explicaré cuando vemos el tema revista, donde ellos proponen temas difundir. Bueno, acá les muestro algunos proyectos que han sido relevantes, si bien esto es, digamos, ya de 2015, ya llovió, pero tristemente no hemos podido seguir con esta línea de trabajos, que es involucrar a los profesores de sociales para que nutran con contenidos, con explicación de los autores, quiénes son los autores, y para poder hacer una serie de publicaciones en donde los jóvenes entiendan desde la literatura, de ahí el análisis, desde la literatura entiendan las posibilidades del diseño, es decir, cómo está vinculado forma y contenido, que es indisociable. Y que tengan una visión nuevamente, insisto, en el tema de la edición. Aquí explico rápidamente. Esto fue en 2015. La gente los profesores con los que yo colaboraba en aquel entonces, que siguen, el doctor, ahora les digo los nombres, Fernando Martínez y Ezequiel López, Maldonado López, ellos fueron en su momento al salón a explicar, ellos habían hecho un congreso para hablar de Severino Salazar, un profesor también, un gran escritor que estuvo en las aulas y en CBI, y que se cumplían ya 5 años de su fallecimiento en aquel entonces. Y como una cuestión de reconocimiento, se organiza este coloquio y se me ocurre la idea de decir, bueno, vamos a hablar de Severino Salazar, ustedes van a tener coloquio, denos oportunidad de conocer su obra, explican al alumnado quién fue Severino Salazar, se seleccionan los cuentos y se hace una especie de concurso entre todos para ver cuál es la maqueta que mejor atiende la necesidad de divulgación de la obra de Severino Salazar. Así fue, se hicieron sesiones, fueron explicando, etcétera, etcétera. En la revista Tema y Variaciones de Literatura se metió esta separata, que ustedes la pueden conseguir, está disponible en sociales, una separata explicando el proceso de diseño, es decir, cómo estábamos colaborando interdivisionalmente. Entonces, acá, digamos, en esta zona, ustedes pueden ver algunos de los ejemplares, ahorita les muestro algunos, y hay un ganador, una pareja ganadora, en donde, son 5 cuentos, siempre en el entendido de que las publicaciones, son maquetas, no hacemos libros, esto es muy importante, hacemos maquetas que dan cuenta de cómo sería la publicación con criterios editoriales perfectamente establecidos y que
se usarán en cualquier otra circunstancia si alguien quiere nutrir una colección, etcétera. Pero a lo que voy es, en este ejercicio en particular, se hicieron, no solo se trabajó el texto, se propuso el formato, se trabajaron las imágenes. Esto fue para todos los equipos, pero como les explico, fue el ganador. Y bueno, tenemos varios cuentos, son varios folletos que en realidad son engrapados y son los más, fueron 3 en su momento, después se ampliaron a 5 en un segundo momento, pero este ejercicio estaba limitado a 32 páginas. No necesitamos más porque también solicitar a los jóvenes que hagan libros o que presenten maquetas cuyo costo es verdaderamente oneroso, considero que no es lo adecuado. Aquí el reto era meter los cuentos perfectamente diseñados y dispuestos en publicaciones de 32 páginas. En realidad son los cuadernillos. Y bueno, acá se ve todo el proceso de construcción de la caja, de la tipografía, los bocetos de los distintos alumnos, las charlas con los profesores, los especialistas. Y esto se mostró más tarde, 5 años después, porque aquí la producción, que pudo haber sido importante, se limitó a 300 ejemplares, es decir, no se pudo conseguir el financiamiento. No obstante, una de las personas involucradas en este proyecto, Edilberta Manzano, fue y promovió el proyecto en Zacatecas porque Severino Salazar es oriundo de Zacatecas y se logró con el Instituto Zacatecano de Cultura hacer se hicieron 500 ejemplares de cada cuadernillo y se sumó la colaboración a manera separada de una escuela de grabado. Entonces, fue una experiencia para los jóvenes muy gratificante, aunque ya habían salido, se fueron invitados a ser parte de este asunto, ¿no? Bueno, eso sería lo que concierne al libro, a la publicación unitaria y las publicaciones, digamos, que son seriadas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Esto fue en pandemia y bueno, los jóvenes presentan su propio proyecto, tienen una serie de puntos que abordar y la cronología, un cronograma que les permite entender como conjunto, como grupo, como equipo, cuáles son las tareas que cada quien tiene que desarrollar para llegar a una fecha establecida que a nosotros nos significa que estaríamos entrando a producción, ¿no? Independientemente que aquí, bueno, obviamente está relacionado con exposición, pero eso es cosa aparte, ¿no? En fin, se les pide tipografía, referentes visuales, se les introduce a lo que es la diagramación gruesa, cómo los contenidos, que entiendan la estructura de la revista, cómo está separada por secciones, cuántas secciones, tengo un límite de 32 y todo esto, digamos, estamos tratando de manejar el cómo se construye el contenido, el cómo se organiza el contenido, de dónde voy a bajar esos artículos. Tenemos casos de jóvenes que escriben. Esto es la última experiencia que tuvimos. He tenido en distintas ocasiones alumnos escritores. Entonces, también se está propiciando a través de estos ejercicios el que la gente participe desde otra área de conocimiento que es la escritura, la literatura. Entonces, vamos de la diagramación gruesa a la diagramación fina, ya muy puntual, ya con diseño, y esto permite al equipo entender y homologar los estilos, porque cada quien tiene su estilo de trabajo y cada quien tiene su estilo gráfico, ya hay quienes son minimalistas y hay quienes son barrocos, pero aquí se tiene que llegar a una unidad formal y esta forma de trabajo, que es la profesional, es la que se tiene allá afuera, permite este tipo de homologación de formas, ¿no? Y como les decía yo, aquí tuvimos que valernos del mock-up porque no teníamos manera de hacer nada impreso, estábamos en pandemia.
Bueno, aquí hay ejemplos de la calidad gráfica, de la calidad de entender lo que son los forros, la cabeza, cómo se registra una cabeza ante derechos de autor. Es decir, vemos todos estos aspectos que tienen que ver con cómo se echa a andar una revista desde el punto de vista legal. Y hacen este mock-up, pero pues ya tienen toda una manera de trabajar. Entonces, acá, dinámicas del trabajo en el taller, entender el diseño editorial como un trabajo colaborativo, organizado y programado. No podemos hacer las cosas a la y se va, eso no existe. Que atienda necesidades de información, cultura y esparcimiento para sectores de la sociedad. Hay espacio de análisis, de discusión, de exploración y se da cabida al error, que eso es muy importante. Aquí no es que no me interesa, nunca pongo eses, procuro no poner Bs, se tiene que repetir el ejercicio hasta que quede bien, porque si no de nada sirve. O sea, no me interesa gente con ese. Convergen múltiples disciplinas, saberes ancestrales como parte fundamental de proyectos innovadores. Me los he llevado a la biblioteca, tenemos algún que otro incunable, tenemos facsimilares, que entiendan la historia, que entiendan de dónde viene el libro. El estudiantado aprende a generar proyectos, eso es importante, editoriales atendiendo la forma y el contenido. Pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres de signos icónicos, signos tipográficos y desde luego de sistemas de signos en soportes de un plano. Ahí convergen estos conocimientos. A veces están truncos, a veces vienen de tecnológicos en donde hombre, no se les capacita suficientemente. Y tenemos esta cuestión de que los jóvenes, entre que ya su memoria de corto plazo está saturada, pues pronto olvidan y eso es algo que tenemos que entender y es un fenómeno que nos está pegando tremendamente, tremendamente en el sentido de que ya su vida es el scroll, entonces ustedes saben toda esa problemática, eso nos está pegando tremendamente en este taller en particular, porque los jóvenes no es que lean poco, sí siguen leyendo, pero están muy inmersos en redes sociales. Entonces, aquí hay que aprender a jugar con estas prácticas y entender que lo que se les está enseñando en este taller y en otros muchos queda en el olvido porque no se repite, porque no hay una continuidad necesaria o suficiente para que estos conocimientos se asienten. Nadie puede ser editor en 3 meses, nadie puede ser diseñador editorial en 3 meses, nadie puede manejar un programa tan complejo como InDesign en 3 meses. Y esto lo van a olvidar y lo van a tener que recuperar cuando ya les toque estar haciendo su tesina. Bueno, acá pone en práctica los conocimientos adquiridos. Como decíamos, el trabajo de edición y el diseño se llevan a cabo fundamentalmente durante las horas de clase. No soy muy dada a dejar tareas. Las revisiones de los proyectos son colectivas en las que el alumnado aporta sus conocimientos y puntos de vista para enriquecer los diversos proyectos presentados. Y la práctica del taller se extiende en otros momentos a servicio social, tanto en CIAD como en CBI. Hemos estado colaborando también con la producción editorial de CBI. Pues por mi parte sería, digamos, la parte de la presentación y dejo de compartir. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Ivonne. Oye, pues qué interesante sí ver toda esta estructura y luego cómo la publicación. Yo debo confesar que tengo los míos de Severino, porque claro, me enteré del proceso y que fue participación también del estudiantado. Justo veíamos en algunos otros talleres que cuando se aplican estos conocimientos que se ven en el taller, pues justo son todavía más significativos, ¿no? Los estudiantes los valoran también. Nos gustaría mucho conocer tu opinión acerca de la UEA en el mapa curricular, Ivonne. Veíamos, hace rato teníamos la conversación sobre por qué está esta UEA después, en sexto, después de soportes, por ejemplo, de un plano, la dificultad
que veían los profesores de estas UEAs de trimestres anteriores al no tener todavía este enriquecimiento que ya se da en diseño editorial. Y has dicho una cosa clave, el diseño editorial es difícil entenderlo en 3 meses, bueno, ya tener todo este bagaje. Pues, ¿cómo le hacemos de esta materia dentro de la estructura del mapa curricular? ¿Cómo ves? Bueno, sí es importante, No para lo mí es muy escucho. importante que vengan fuertes en tipografía, es decir, son los talleres previos y algunas materias, algunas UES tecnológicas donde se les enseñan los programas básicos de Adobe. Allí vienen muy temerosos y muy desprovistos, particularmente en InDesign. De hecho, llegan horrorizados. Entonces, me cuesta mucho trabajo. No, no es que me cueste trabajo, siempre les pregunto, a ver, ¿quién abomina el InDesign? Y digamos, ¿qué les digo? Una tercera parte levanta la mano y dice, no quiero volver a saber de ese mendigo programa. Y lo entiendo, y no pasa nada porque yo los voy llevando de la mano conforme van haciendo el propio proyecto. Eso no es lo de menos. Yo lo puedo paliar esa carencia, pero no se trata de que tengan la carencia, ¿verdad? La cuestión es que es importante que ya tengan conocimiento fundamentalmente de cálculo tipográfico para que entiendan la importancia de la legibilidad, de los anchos, bla, bla, bla. Ahorita nos vamos a poner a puntualizar eso. Pero muy importante que ya hayan tenido tipografía. Un mínimo conocimiento. Sí estamos lidiando con gente. A ver, tenemos dos fenómenos. Que a lo mejor a alguien le avientan la materia de tipografía y no es lo suyo, y a lo mejor no la da tan bien como se esperaría, ¿no? Eso pasa. Y en otros momentos también en que los jóvenes, su memoria está cada vez más deteriorada. Ya no son capaces de retener lo que aprenden. Y entonces, bueno, a veces les pregunto, ¿quién fue su maestro del trimestre pasado? No nos acordamos, no se acuerdan ni de dónde, o sea, no se acuerdan de nada. Eso es un problema muy severo. Y junto con pegado resulta catastrófico. Entonces yo tengo que regresar, retomar y volver a echar a andar. Esto tampoco garantiza que en los siguientes trimestres hayan hecho acopio de todo lo aprendido, pero bueno. Me parece bien que esté después de tipografía, me parece bien que esté después de cartel, digamos, porque ya ahí están manejando la importancia de la imagen, el impacto de la imagen, cómo está construida la imagen, qué significa la imagen, si ven formas retóricas, etc. Toda esta cuestión relacionada con la imagen me parece espléndido, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista técnico. Y por otro lado, la tipografía son con los dos elementos con los que yo trabajo en particular, que me son indispensables para que les haga sentido lo que yo les voy a explicar a la hora de entrar al diseño editorial. Vamos, me parece que está bien ubicada. No sé si hay alguien que me diga, yo considero que, o que pudiéramos tener esta interacción, esta plática, ¿no? De decir, nos convendría esta otra cosa. A mí me ha funcionado bien, no obstante, pues sí, vienen como cojos en estos varios aspectos que menciono. Pero ya les digo, somos el equipo, es decir, por un lado, profesores, profesoras, y por otro lado, efectivamente que estemos dando lo que está en el programa y que no nos saltemos cosas o que no les digamos, pues hazte una revista. Pues cómo, digo, eso son quejas de los alumnos. Y son, oigan, ustedes ya vieron, ya hicieron revista y todos levantan la mano. Sí, ya hicimos. ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué aprendieron? Bueno, pues nos dijeron, pues hazte la revista, ¿no? Hay una revista, háztela. ¿Y cómo? Pues allá hay tutoriales. Estas son las quejas que a mí me llegan, ¿no? Supongo, y ya yo les digo a los chicos, luego seguro, cuando entren al siguiente trimestre van a decir que la maestra Ivonne Murillo no les enseñó absolutamente nada, ¿no? Les doy latita con eso, pero pues así están los tiros.
Es que justo, mira, te platicábamos que aquí estábamos viendo también en días anteriores soportes de un plano, justo Mm, donde dice trabajar medios bidimensionales de comunicación visual, tales como tarjetas, postales, portadas de libros, discos, ¿sí? carteles, timbres postales, volantes, invitaciones, programas de mano, espectaculares, pendones, entre otros, que den respuesta a problemáticas de comunicación, ¿sale? Mm. Sin estos conocimientos de diseño editorial base. A ver, no escuché la última parte, no escuché lo que comentaste al final, después de leer. Sí, justo que todavía no tienen diseño editorial. O sea, Ajá, acá todavía no entran a software en este taller. ok. Por ejemplo, ahí, a ver, sí, siempre les pregunto, ¿ya hice una portada de libro? Sí. Digo, bueno, pero es que no están entendiendo el concepto forros, ¿no? Una portada de libro es algo plano que ponen y diseñan y, sí, no está necesariamente. Vamos, es un acercamiento. A mí no me molesta que hayan hecho portadas de libros, ¿no? Es algo, digamos, tan cotidiano que alguien pueda tomar un libro y decir, ah, bueno, estos más o menos están por aquí los tiros, ¿no? Eso depende de cómo, digamos, de los ejercicios, si este es el programa, cómo el profesorado está abordando estas problemáticas en sus propios proyectos en la UEA, ¿no? Yo en su momento que he llevado esta materia también, les hemos hecho, por ejemplo, no campaña, sino carteles de apoyo para teatro, ¿no? Entonces está el programa de mano, está el cartel, y efectivamente sí lo pueden hacer porque ya tienen, para entonces ya tienen algo de conocimiento de tipografía. Y allí ya manejaron caja, ya manejaron legibilidad, ya manejaron una serie de aspectos que aquí casan, a mí me casaron estupendamente bien y los pude introducir a esta, digamos, dinámica. Incluso llevé en algún momento gente del teatro, a dramaturgos, directores de obra, a que platicaran con ellos y esta cuestión para hacer esta promoción. Y aquí entró efectivamente, como les decía yo, el cartel, pendones, programas de mano, y fue magnífico, ¿no? Entonces, digamos, yo no le encuentro la dificultad. Aquí no requieren, para este tipo de ejercicios que son sencillos, con el soporte de un buen curso de tipografía, ya tienen las herramientas para entrar aquí. No necesitan irnos más arriba para entender estos ejercicios que son de suyo, tiene su complicación y sus problemáticas, pero no requieren este conocimiento tan a fondo de lo que es, digamos, el lenguaje editorial, en términos de describir todo lo que, bueno, que le llamamos paratexto, ¿no? Ya en materia ya le llamamos paratexto, y son todas esas consideraciones editoriales. Me están regañando de la comisión dictaminadora, perdón. Eh, bueno, estas consideraciones creo que con lo que tienen pueden abordar bien aquí. Si nosotros nos metemos antes, a esto les va a resultar como, no quiero decir aburrido, pero menos complejo. Esa es mi apreciación. Cintia va a hacer un comentario. Muchas gracias. Hola Iván, bonita tarde. Es una pregunta, aprovechando tu participación. ¿Tienes alguna fuente, sí, alguna fuente que te sirva para abordar el tema de los nuevos lectores? Porque digo, yo tengo ese conflicto como de decir, bueno, la forma de leer ha cambiado, ¿no? En su momento la tipografía gótica nos funcionaba, bueno, les funcionaba muy bien en Oye, yo diseño soy gráfico viejita, y era pero no la súper bien. mueles. Sí, pero y nosotros nos formamos aquí en la universidad con la idea de que las patinadas son las más legibles, pero los medios, las circunstancias, el contexto ha modificado la forma en que leemos. Sí. Entonces,
¿Tienes algo que pueda servirnos para actualizarnos? Sí, desde luego. Sí les comento, yo se los hago llegar a través de Adriana. Este, a ver, la cuestión es esta. Nosotros, por eso es tan importante ubicarnos nosotros mismos como profesores y profesoras ante la realidad por un poquito digo, a ver, es bien complicado para nosotros que estamos en la academia entender el mundo editorial. No hay manera. Es decir, no es lo nuestro, no estamos ahí. Yo por una cuestión totalmente azarosa, que tengo, les digo, 40 años en la industria editorial, adentro de la industria editorial. Para quien no está dentro de la industria editorial, es muy complicado. Es muy complicado entender porque, a ver, uno, porque hemos dejado de ser lectores. Uno, dos, en general, ¿eh? En general. ¿Qué leemos? Leemos cuestiones en PDFs. Leemos, nosotros los académicos estamos con el paper para arriba y para abajo. Poco consultamos libros. Poco les dejamos a los chavos leer en libros. Y poco hacemos análisis de los libros actuales, ya sean académicos, bestsellers, lo que ustedes me quieran mencionar, cuáles son sus características formales al día de hoy. Y eso no ha cambiado. Punto. Que se lea de otras maneras en otras plataformas, muy bien, sí, ciertamente. Tú no puedes meter letra patinada en un medio digital o vamos a decir, en una red social o en un otro tipo de maneras de lectura. Si nosotros observamos los propios papers, bueno, hay ciertas características que se imponen de cómo tienes que mandar y en qué fuente tienes que mandar, y típicamente es la Times New Roman, que ya apesta, ¿no? Pero bueno, pues se sigue usando, se sigue usando. Y cuando leemos al día de hoy, leemos en fuentes palo seco, nos cuesta muchísimo trabajo el texto corrido. ¿Por qué? Por eso hago el énfasis, que es una cuestión cultural. Hemos aprendido a leer así y nuestro ojo se ha adaptado, se adapta por esos condenados patines que nos permiten no distraer nuestra atención cuando estamos en un texto tipo novela, un texto muy largo que requiere nuestra atención, y eso es el texto que yo le llamo texto silencioso, en donde nada nos debe distraer, ni un callejón, ni una selección inadecuada de tipografía. Sí, estamos en la letra patinada, y dentro de las letras patinadas hay cualquier cantidad de muy buenas fuentes diseñadas en la actualidad para facilitar, para seguir facilitando esa lectura. Y hay, digamos, fuentes que ya y están en la carta temática que yo comparto, están actualizadas esas fuentes. Es decir, no estamos hablando ni de la gótica, ni estamos hablando ni de la Garamond, ni estamos hablando no, que siguen siendo clásicas, sí, y que se siguen usando, sí, y la Times y todas esas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural y es una cuestión de costumbre y es una cuestión que toda la industria editorial en su conjunto, por lo menos, digamos, hablemos de Penguin, Random House, ¿no? Que tiene todos los sellos editoriales ya concentrados en ese gran monopolio que se tiene, y se siguen usando esas fuentes. Entonces, baste con adquirir libros actuales, vayámonos a cualquier librería y volvamos a revisar cómo se está leyendo literatura, cómo se está leyendo otro tipo digamos, de libros de divulgación. Allí cambia las características. Cuando tenemos bloques pequeños de información, bienvenida a la Palo Seco, bienvenida. Y no es otra cosa más que acercarnos nosotros como docentes a cualquier librería y hacer ese análisis, ¿no? Para decir, mira, total, mira, siempre la Garamond sigue funcionando, no importa los siglos que hayan pasado desde su diseño. O aquí hay una derivada que ya hay cualquier cantidad de páginas de foundries o de tipografías, de gente que está diseñando tipografías y que las vende, porque pues es un negocio, de cómo se
se deriva de, por ejemplo, de la grotesca accidents, cómo transita hacia otras fuentes como la helvética o cualquier otra, y cómo se van transformando y cómo siguen siendo esas grandes clasificaciones. Eso no ha cambiado, aunque la lectura haya cambiado. No leemos distinto en función de las fuentes. No sé si esto un poquito ilustra. Sí, nada más que probablemente planteé un poco rara la pregunta. Más bien, si tienes alguna recomendación justo de autores, de Sí, textos, de libros que aborden este tema. claro. Porque fíjate que ya en la práctica, o sea, platicando con los alumnos, haciendo como una especie de investigación con ellos juran y perjuran que leen mejor con las SANS, ¿Con la qué? con las tipografías SANS. O sea, ellos juran y perjuran que leen mejor, que se les dificulta muchísimo leer con patinadas. O sea, independientemente de toda la teoría que ya tenemos, ¿no? Y del que está comprobado. Entonces me llama mucho la atención si alguien está hablando de ese tema, ¿no? De si verdaderamente hay una migración que las formas sean más amables, de que haya una ergonomía verdadera de la tipografía que se haya adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Al nuevo contexto. Entonces la pregunta va en ese sentido, Sí, si hay algún sí. estudio, algún autor, alguien que esté investigando esto. Como tal, no lo tengo yo registrado, pero te digo, a ver, mi reflexión es esta, lo averiguamos, ¿no? Yo, en este punto en particular que tú me preguntas, que haya un paper en donde diga, sí, o una serie de gente que esté investigando al respecto, que esté haciendo pruebas, por ejemplo, de legibilidad, que sería muy interesante. Incluso propondría como un tema de investigación, eh, con eye tracking, y Roberto debe de estar por ahí porque lo vi en la foto, este, que en algún momento hicimos una investigación sobre lectura de periódicos en línea, ya años atrás, y ahí está documentado todo el proceso. No estaba en función de la tipografía, estaba en función de otra suerte de cosas, pero se puede hacer ese experimento y decir, a ver, bueno, hacer toda una batería de preguntas, armar realmente el instrumento para valorar si efectivamente esto que dicen los chavos, o sea, sin em, eh, esto que dicen los jóvenes efectivamente funciona o efectivamente eh, es tan contundente como dicen que sucede. Recordemos un poco también que los alumnos son estas pequeñas veletas que un día opinan una cosa, otro día opinan otra, y que no están realmente inmersos en una lectura como más constante, ¿no? Mucho de los papers que incluso nosotros contribuimos malamente no papers, sino no fotocopias, PDFs que les hacemos leer, bueno, pues tampoco es que estén muy bien editadas ni están muy bien armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería muy interesante esto que planteas y decir, bueno, pues nosotros hagamos un experimento, una suerte de experimentos con distintos grupos para ver efectivamente si esto que afirman resulta cierto, resulta cierto. Y también, pues eso, empezar a preguntar em, cuál es su experiencia, ¿no? Como tú bien lo haces, me parece muy pertinente, me parece pertinente. Lo que pasa es que me detengo porque recuerdo a mis propios alumnos, ¿no? Que recién tuve, bueno, a ver, hagamos el experimento en una cabeza, no en texto corrido, ni siquiera. eh, ¿Qué cabeza de revista ustedes leen mejor? ¿Con estas características o con estas características? Es decir, siempre estamos cotejando porque siempre se pide que haya digamos, un X número de posibilidades que se ofrezcan al grupo para que el grupo pueda decir, hombre, esta tipografía es legible, no es legible, esta me cuesta, esta me cuesta más, me cuesta menos, pero
pero te investigamos juntas, ¿te parece? Y a lo mejor platiquemos más adelante de una posible proyecto de investigación, sería estupendo. Y lo que tenga yo lo comparto, por supuesto, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Te vamos a seguir invitando para este análisis, una vez que tengamos el estudio de pertinencia, para esta reflexión acerca del mapa curricular, de nuestros programas y planes de estudio, y bueno, en las comunicaciones que tengamos ya también con los profesores que dan taller y los que dan metodológico. ¿Sí te parece? Me parece estupendo, necesario, muy necesario. Sí, porque necesitamos mucho apoyo de metodológico, mucho. Porque a veces lo que pasa es que se hacen 2 talleres en metodológico y eso es un drama porque los chicos están rebasados con una cantidad de carga de trabajo que no, pues que no es pertinente, que es contraproducente, ¿no? Exactamente. Sí, justo eso es lo que queremos, que pues nos pongamos de acuerdo, nos escuchemos y bueno, te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y una disculpa por esta confusión, pero bueno, siempre con enorme agrado y con este afán de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Les agradezco a todos, vamos a cortar también la transmisión. Muchísimas gracias y pues nos vemos el día de mañana que continuamos con los talleres. Nos falta identidad, tenemos una sesión vespertina con envase y nos faltan todavía el viernes la jornada. El viernes ya nos confirmó la licenciada Carla, salud, de servicios psicopedagógicos, que nos va a venir a dar una plática. Entonces les agradecería mucho que estemos tempranito porque va a iniciar ella y ya luego continuamos con esta dinámica de los talleres. Sí, gracias. Hasta luego.